Retomando la discusión que teníamos sobre Aristóteles, deseo presentar un ejemplo que nos coloca Sandel en su texto sobre la justicia. Lo voy a narrar de la siguiente manera. Kelly era una popular animadora que padecía parálisis cerebral y el hecho de que estuviese allí en silla de ruedas no sofocaba el entusiasmo que su presencia inspiraba entre los jugadores y entre el público que asistía a ver los partidos de fútbol. Al final de la temporada, a Kelly le echaron del equipo de animadoras por insinuación de alguna de las animadoras y de los padres de ellas. Los directivos del equipo de animadoras dijeron que si Kelly quería participar en el equipo, tendría que competir con las demás y hacer duros ejercicios de gimnasia que consistían en abrir las piernas 180 grados y hacer ejercicios de acrobacia. El padre de la jefa de animadores se oponía a que Kelly siguiera en el equipo, aduciendo que le preocupaba la seguridad de ella, mientras que la mamá de Kelly sospechaba que la decisión de los padres obedecía a las aclamaciones que recibía su hija. Esta historia suscita dos preguntas. ¿Habrá que exigirle a Kelly que realizara los ejercicios de gimnasia para que fuera admitida como animadora, o tal requisito sería injusto conociendo su discapacidad? Una primera forma de responder esta pregunta se basaría en el principio de no discriminación, con tal que desempeñara bien su papel. A Kelly no se le debería haber excluido del equipo, solo porque carecía y no por culpa suya de la capacidad. Pero según Sandel, este principio no ayuda mucho en la medida que surge la pregunta: ¿en qué consiste desempeñar el papel de animadora? Quienes apoyan la salida del equipo de Kelly señalan que una buena animadora debe hacer acrobacias y abrir las piernas 180 grados, estos eran los que la apoyaban, y quienes la apoyan señalan que esta actitud confunde el verdadero propósito de las animadoras con una forma concreta de lograrlo. Esta situación nos coloca ante la necesidad de definir cuál es el propósito de las animadoras. Y si el propósito de las animadoras es inspirar el espíritu escolar y motivar al público, Kelly cumplía con esa labor perfectamente. Cuando Kelly recorre en su silla de ruedas el escenario agitando sus pompones con una sonrisa de oreja a oreja, hace bien lo que se supone deben hacer las animadoras: enardecer la multitud. Por ello, continúa Sandel diciendo: para decidir las condiciones que se requieren para ser animadoras, hay que haber determinado antes cuál es la razón esencial para que hayan animadoras y qué es lo meramente incidental de sus actuaciones. La segunda cuestión que suscita esta historia es la siguiente: ¿qué tipo de resentimiento motivó al padre de la jefa de animadoras? ¿Por qué le molestaba tanto la presencia de Kelly en el equipo? No podía ser por el hecho de que la inclusión de Kelly dejara por fuera a su hija, dado que ella ya estaba en el equipo, ni tampoco porque la presencia de Kelly hiciera sombra a su hija, dado que Kelly no podía hacer lo que hacía su hija. Sandel tiene la siguiente intuición sobre la situación: que el resentimiento del padre de la animadora refleja la sanción de que a Kelly se le estaban concediendo honores que no se merecía, y de un modo que hacía burla al orgullo que se debería sentir por esta competencia, porque si se concede honor a Kelly sentada en una silla de ruedas, el honor que se le confiere a quien es capaz de abrir las piernas 180 grados y hacer acrobacias queda minimizado. La situación en mención mostró que existe más de una forma de ser animadoras, si el propósito esencial es enardecer a la multitud. Pero el ejemplo deja ver dos cuestiones, una relativa a la equidad y la otra relativa a los honores y al resentimiento. Entonces, determinar de una manera equitativa los puestos de las animadoras implica determinar cuál es el propósito de que hayan animadoras y la naturaleza de sus actuaciones. De no ser así, sería difícil determinar las cualidades esenciales que se necesitan para ser animadoras. Que se tenga como propósito la existencia de animadoras dependerá en gran parte de las virtudes que se piensen merecen reconocimiento y recompensa. Este ejemplo muestra que una actividad como el de las animadoras no solo tiene un propósito instrumental, animar a un equipo deportivo o motivar a una multitud, sino también un propósito honorífico o ejemplar, celebrar ciertas excelencias y virtudes. Cuando se escogen las animadoras, el instituto no solo promueve el espíritu escolar, sino que declara cuáles cualidades se espera sean admiradas. En el fondo de la disputa, tanto las animadoras como sus padres, está el hecho que la existencia de las animadoras sirve para honrar ciertas virtudes tradicionales que eran las que poseían las demás animadoras excepto Kelly. En este sentido, y siguiendo la línea de argumentación de Aristóteles, tenemos que hay dos ideas sobre la justicia. Una, que la justicia es teleológica para definir derechos, hay que definir un fin, un telos, una naturaleza esencial de la práctica en cuestión. Y la segunda, que la justicia es honorífica, razonar sobre el telos, discutir sobre él
es al menos en parte discutir sobre qué virtudes merecen honor y recompensa. Las teorías actuales de la justicia buscan que las actuaciones y los principios de la justicia sean neutrales en lo que se refiere a los fines y autorizan a personas a perseguir sus propósitos y sus propios fines. Esto es propio de las sociedades capitalistas y del modelo liberal. Según Sander, la justicia no es neutral en relación al honor, la virtud y el merecimiento moral, y cree que los debates sobre la justicia son debates acerca del honor, la virtud y la particular forma de la vida buena. Luego, estas son necesarias para reconocer lo relativo a la equidad y los derechos. En los debates contemporáneos es muy importante ver el nexo entre la justicia y la vida buena. Justicia es para Aristóteles dar a cada persona lo que le corresponde, pero la pregunta que emerge es ¿qué le corresponde a cada persona? ¿En qué se fundamenta el mérito? La justicia comprende dos factores, las cosas y las personas a quienes se les asignan las cosas. Se dice que las personas iguales se le asignan cosas iguales. El problema de esto es ¿iguales en qué sentido? Esto, dice Aristóteles, depende de lo que se esté distribuyendo. Supongamos que debemos dar las mejores flautas, retomando un poco el ejemplo que coloca Aristóteles en la Ética Nicómaco. ¿A quién dar las mejores flautas? Aristóteles responde que las mejores flautas se le deben dar a los mejores flautistas, lo que se infiere que la justicia discrimina según el mérito, según la excelencia que resulte pertinente. Si repartimos las flautas, no deberíamos buscar al más rico o al más apuesto, ni siquiera al que en conjunto sea mejor. Según Aristóteles, debemos buscar el mejor flautista, porque para eso se hacen las flautas, para que se toquen bien. Quienes sean capaces de realizar este propósito deben tocar las mejores flautas. Finalmente, para determinar la distribución justa de un bien debemos indagar cuál es el fin del bien que se espera distribuir. En los últimos años he escuchado no solo de docentes, sino también de estudiantes de la Universidad Minuto de Dios el tema de las pruebas de admisión de los estudiantes que ingresan a primer semestre de los diferentes programas académicos que ofrece la universidad. Dado que algunos señalan que existen estudiantes que no cumplen con las condiciones mínimas para ingresar a cada uno de los programas. Pero la pregunta que nos surge acá es ¿quién tiene el derecho de ser admitido? Responder esta pregunta implica saber o determinar cuál es el propósito de la universidad. Algunos dicen que la universidad existe para fomentar las exigencias académicas. En este sentido, el único criterio de admisión debería ser la excelencia académica. Otros dicen que una universidad como el Minuto de Dios tiene una función cívica y social. De hecho, la Universidad Minuto de Dios es eminentemente social. El hecho de establecer cuál es el telos de la universidad es necesario para determinar el criterio apropiado de admisión. Esto, y siguiendo a Aristóteles, significa que la discusión sobre la justicia y los derechos son a menudo una discusión sobre el propósito y los fines. En este sentido, lo que está en juego es una cuestión relativa al honor, es decir, qué tipo de virtudes y recompensas se deben honrar en las universidades. Quienes señalan que las universidades existen para recompensar la excelencia académica, entienden la universidad de un propósito diferente a quienes señalan que la universidad existe para fomentar la acción cívica y la acción social. Sobre este respecto, Michel Sander se pregunta lo siguiente: ¿qué hacer cuando se discrepan sobre el telos o los propósitos de la universidad? ¿Es razonable discutir sobre el telos de una institución social a la vez que el propósito de la universidad ya queda definido, en el caso del Minuto de Dios, por el Consejo de Fundadores o por lo determinado por el Ministerio de Educación? Para Aristóteles es posible razonar sobre el propósito de las instituciones sociales, dado que sus propósitos no son fijos, pero tampoco se puede reducir a un asunto de meras opiniones. Pero la pregunta que nos surge aquí es ¿cómo razonar de los propósitos de una práctica social cuando existe desacuerdo? La política va a ser un buen referente para avanzar en esta discusión. Por condiciones de tiempo vamos a dejar la discusión acá, luego este trabajo se avanzará en cada uno de los cursos de ética profesional. Muchas gracias.